¿Qué tal, queridos amigos? Ayer hablamos de Calderón. Hoy quiero hablar de Fox y les voy a explicar por qué. La razón por las cuales estoy hablando de estos personajes siniestros de la historia de México es porque la promesa está puesta sobre la mesa, la promesa de llevarlos a proceso, de consultar a la ciudadanía si se lleva a proceso o no a los expresidentes. Esto fue uno de los principios fundamentales de la Cuarta Transformación y no se ha hecho nada, al contrario, cada vez son más altaneros. Calderón quiere ir a dar conferencias al Tecnológico de Monterrey, olvidándose que durante su mandato se acribillaron a varios jóvenes, dos de ellos, a las puertas del Tecnológico de Monterrey, precisamente por elementos que los confundieron con guerrilleros. Hágame usted favor. Pero bueno, en el caso de Fox, parece que le tienen miedo. O bien, el señor Fox habla y habla y habla y pareciera que con esto está poniéndose de antemano en el papel de víctima. Si algo le pasa, si algo le dicen, si se decide llevar a proceso a este personaje, él dirá ante el mundo entero que está siendo víctima de la represión de la izquierda. Pero el problema es que el señor Fox tiene muchas cosas que pagar. Por ejemplo, se llevó a muchos tarahumaras hasta Baja California para que le sirvieran ahí en sus propiedades baja californianas. Esto me recuerda a lo que describió John Kenneth Turner en su magnífico libro México Bárbaro sobre el éxodo de los yaquis de Sonora hacia Yucatán, en donde precisamente fincaron para poder sacar adelante el territorio de Quintana Roo. Esta es la historia, no estoy inventando nada, es historia. Y lamentablemente Fox se caracterizó por estar siempre bajo las faldas de su querida Marta Sagún, que sigue siendo su esposa. Yo calculé que no duraría mucho esto, pero resulta que sí. Y es evidente que el señor Fox está siendo dirigido por ella para ir a dar conferencias, para ir a dar entrevistas que no termina porque se altera de los nervios y sale furioso escupiendo insultos contra quienes le cuestionan acerca de su riqueza. Sí, de su riqueza. Porque resulta que el rancho Fox, el que está ahí en San Cristóbal, se amplió notoriamente sobre terrenos que antes servían para un laboratorio de cocaína, el más grande que se ha descubierto en Latinoamérica y que de pronto desapareció, fue asegurado por el ejército y así se extendió Fox en cuanto a los límites de sus propiedades, en San Francisco del Rincón, allá donde también surgieron las famosas poquianchis de muy desagradable memoria. Bueno, pero Fox no ha dejado de insultar, de ofender, de cuestionar todo lo que hace el presidente de la República, y lo hace en foros internacionales, sin respeto a la jerarquía de nuestro país. Yo cuestiono mucho a Andrés Manuel, pero sería incapaz de utilizar foros y medios internacionales para fustigar a un presidente de mi país. Lo dije incluso cuando el propio Fox fue señalado por Fidel Castro, de acuerdo a aquella conversación antes de la cumbre que se dio en Monterrey, en las que Fox, servil como siempre fue respecto al presidente de los Estados Unidos, Bush Jr., se atrevió a sacar prácticamente a Fidel con aquella frase, comes y te vas, y luego Fidel lo exhibió. A mí me invitaron a estar en esa ceremonia y no fui a La Habana, precisamente porque consideraba que en un conflicto entre dos presidentes y dos naciones,
para conservar mi nacionalidad mexicana, porque te puede perder la nacionalidad mexicana si un mexicano apoya al presidente de otro país, como en el caso de Hugo Chávez o como fue el caso que estamos refiriendo de Fidel Castro. Y defendí a Fox en ese momento. Lo defendí porque era el presidente de mi país y aunque se hubiera equivocado tan brutalmente, no podía bajo ninguna circunstancia, porque además así lo demarca la Constitución en cuanto a los deberes y derechos de los ciudadanos mexicanos, ir a apoyar al presidente de Cuba. Y de esta manera, Fox ha ido navegando. Pero recuerden ustedes que llegó un momento en que paralizó prácticamente sus actividades porque no le fue favorable la elección intermedia, es decir, la de 2003, cuando él calculaba que le íbamos a quitar el freno al cambio, según sus palabras, votando masivamente a favor del PAN para que tuviera una mayoría semejante a la que tenía el PRI antes de 1997, que fue cuando se rompió el esquema de la mayoría absoluta del priismo. Esto es importante subrayarlo porque de ahí surgieron una serie de situaciones terribles. Por ejemplo, cuando apoyó a Ricardo Salinas Pliego a que con su guardia personal tomara las instalaciones del Cerro del Chiquihuite, que pertenecían al Canal 40, por cierto, de los Moreno Valle, y simplemente se cobraran a los chinos lo que ellos creían, lo que quería Salinas Pliego, que le debían los Moreno Valle. Infladas las cifras, como todas las cosas que hizo este sinvergüenza. Porque también en lo que no infló las cifras fue en relación con la pobreza. Ahí lo que hizo fue simple y sencillamente reducir los estándares de la pobreza extrema, diciendo que los que ganaban más de $2 al día ya no se podían considerar en este renglón, engañando y mintiendo a los mexicanos. Con todo esto a cuestas, no puedo entender cómo no se le ha juzgado, cómo no se le ha procesado. En otros países ya hubiera estado en la cárcel, como en Guatemala. En Guatemala nos están dando ejemplos en Perú, nos están dando ejemplos en Argentina, en muchos países en donde se ha llevado a proceso a los expresidentes e incluso a los presidentes en funciones, como en el caso de Brasil con Dilma Rousseff, que lamentablemente junto con Lula da Silva y sin que hubiera razones reales de por medio, fueron acusados. Lula da Silva está en la cárcel todavía y Dilma Rousseff fue defenestrada injustamente. Pero por lo menos hay órganos institucionales que proceden contra los excesos de poder cuando los hay, o bien incluso arman complot y conjuras contra los presidentes. Y aquí en México todavía no nos atrevemos a juzgar ni siquiera al peor de todos, a Carlos Salinas o a Enrique Peña. ¿Cuál es el peor? No lo sé. Pero también Calderón, también Fox, y pues el vivo en muerte, Echeverría, también tienen muchas cosas que contar. Y parece que las cárceles no se hicieron para ellos, a pesar de lo que dijo el presidente López Obrador. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.